Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, muchas gracias, disculpen la espera. Hoy vamos a em, terminar el tema de reportes integrados y al final les voy a compartir una imagen que tal vez resume de una manera muy puntual todos estos meses que hemos estado juntos para que lo conversemos y les quede como un material adicional. Em, Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación. Todos pueden verla. Si gustan, me contestan por el chat. A ver si estamos en línea. Perfecto. Bien. Como decíamos la semana pasada, eh, la, el reporte integrado surge de la conversación y la unión de todas estas organizaciones a nivel mundial en el 2010 en Londres, con una necesidad, la necesidad de reforzar el reporte que tradicionalmente era conocido, que era el reporte financiero únicamente. Hay una necesidad de, además del reporte GRI, ¿verdad? Que viene ya desde hace muchos años implementándose, eh, había una necesidad de concentrar en un solo resumen, en un solo reporte y hablar de temas de creación de valor. GRI no tiene ese tema, esa particularidad. Entonces el reporte integrado se llama integrado no porque integra un montón de partes, sino porque integra todas las maneras de creación de valor de una organización y le da a conocer a sus públicos de interés qué está haciendo al respecto, por un lado. Y por otro lado, también le cuenta a los públicos de interés cómo hace para crear valor sin perjudicar a la comunidad, los públicos alrededor, el medio ambiente, etcétera. Hay una hoja de ruta sencilla que tiene 3 partes para iniciar el reporte. Volvemos a la materialidad y de la comprensión de qué es lo realmente importante para el negocio. ¿Qué es, en segundo lugar, la creación de valor? ¿Cómo crea valor esa organización? No solamente para los accionistas o los dueños, sino también para sus otros públicos de interés. Y además es importante evaluar qué está pasando, ¿verdad? El seguimiento de los indicadores para capturar el impacto de la estrategia y cómo los públicos de interés se dan cuenta de esto. Basado en esas 3 cosas, es que se puede hacer un reporte integrado. Para verlo más en detalle, pongo esta imagen, ¿verdad? Hay que tener claridad de cuáles son mis públicos de interés, cuál es mi, mi contexto de operación, qué es lo que yo hago como organización, ¿verdad? ¿Cuáles son mis actividades? ¿Cuál es mi estrategia? Ahora, ¿cómo yo analizo mis procesos e integro a todos los públicos dentro de mi estrategia? ¿Cómo desarrollo un tablero de seguimiento o de control? ¿Y cómo hago para que mi reporte le dé a conocer a los stakeholders qué estoy haciendo eh, y cómo llevo adelante mi estrategia? ¿Verdad?
Entonces, lo que decía anteriormente, el análisis de materialidad, la creación de valor y la evaluación de impacto. Estas son las partes más importantes de un reporte integrado. Es un proceso, si bien es cierto que tiene muchas de las partes de GRI, el esfuerzo más grande, como les comentaba la semana pasada, es el proceso de redacción, porque hay que integrar muchos datos y hay que explicar, ¿verdad? El mismo reporte, ahora lo vamos a ver, tiene preguntas puntuales que se hacen para definir lo que se debe hacer. Todavía más a comprender el tema. The relationship between a business, its investors, and society is under scrutiny like never before. Businesses are trapped in reporting cycles that are short-term in focus, are backward-looking, have a compliance box-ticking mentality, and a fragmented approach, meaning reports are getting too long and too complex without telling a holistic story. As a result, businesses are facing significant compliance burden. Investors are not getting the right information they need. Capital markets are suffering from short-termism and an excessive focus on financial information, and in certain aspects, a lack of trust. There is a better way, based on stronger dialogue between businesses and investors. This new approach is already practiced by thousands of businesses globally. Integrated reporting. It builds on what we have, instead of trying to create something new. And evidence from world-leading academics shows it contributes towards financial stability and sustainable development. So what exactly is integrated reporting? Integrated reporting is a strategic and future-oriented communication about how organizations draw on the different resources and relationships available to them, the capitals, to create value over time. The International Integrated Reporting Framework identifies 6 broad categories of capitals used by organizations: financial, manufactured, intellectual, human, social and relationship, and natural. Integrated reporting helps organizations think holistically about their strategy and plans in the context of the business impact on the different capitals, making better informed decisions and managing key risks, taking advantage of key opportunities. What would the world look like if more organizations go on the integrated reporting journey? More effective resource allocation, an end to incentive systems that perpetuate short-term thinking and decision-making, reporting aligned to modern-day business models, investors able to understand a company and its prospects better so they can manage investment risk, validate decisions, and assess a company's forward-looking information. A system of capital allocation that's better aligned to the long-term goals of business and society, building trust. Value created, value enhanced. Isn't it time you join the thousands of businesses benefiting from integrated reporting? Visit www.integratedreporting.org to access the framework and other resources. Start your journey today. Bien, de eso se trata, ¿verdad? Creo que el video resume muy bien cuál es la idea. Y me gusta mucho el mensaje del tema de la confianza. Cada vez más los públicos de interés le están solicitando a las organizaciones cómo se van a mantener en el tiempo. Si yo soy un inversionista o soy alguien que quiere invertir o comprar acciones de una empresa, yo quiero que mis acciones valgan en el tiempo. Claro que esto es bastante incierto y hay muchos riesgos, pero en principio eso es lo que quiero. ¿Y cuál es la dinámica hoy en día? Como el contexto está tan complicado y como hay tantas razones por las cuales las empresas podrían fracasar, ya no solamente las económicas, entonces este tipo de reportes le dice a los públicos de interés: sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué debo de hacer todavía más? Pero además, a la hora de explicar cada uno de los 6 capitales que vienen en ese video, yo le estoy asegurando al accionista o al inversionista
¿De qué manera me estoy preparando para el futuro? Porque yo tengo que contar en ese reporte cómo es que se hace para generar el valor y cómo hago también para cuidar que ese valor siga siendo valioso en el tiempo. Y de esa manera asegurar, obviamente, la inversión al accionista. Eso es lo que al final de cuentas quiere exponer un reporte de este tipo. Decirle a las organizaciones cómo vamos a perdurar en el tiempo. Ahora, ¿para qué sirve puntualmente el reporte? Tal vez la parte que está subrayada es la más importante. Permiten un enfoque más coherente que comunica el rango completo de factores que materialmente afectan la habilidad de crear valor. ¿Esto qué significa? Yo le estoy contando a todos los inversionistas, bueno, todo lo que me permite a mí generar valor, de esta manera estoy cuidándolo, estoy analizándolo, estoy valorándolo, estoy desarrollándolo. Y de esta manera me estoy cuidando de que ese valor no se pierda en el tiempo. También nos permite la mejora en la rendición de cuentas y obviamente que a la hora de que yo hablo de los capitales, que ahorita hablamos puntualmente de cada uno, el financiero, el industrial, el intelectual, el humano, etcétera, interrelacionados pueden dar una explicación de cómo yo voy a ir avanzando en el tiempo como empresa. Y obviamente lo que les decía también la semana pasada, le da a la organización un documento que le permite tomar decisiones, que le permite concentrarse en el mediano y en el largo plazo, ¿verdad? Un ejemplo de esto, esta semana estuve conversando con el área de riesgo del banco y llegamos a la conclusión de que vamos a iniciar un proceso en el que el banco pueda comprender de qué manera debe integrar dentro del análisis de riesgos operativo tradicional ese análisis que le permite validar qué riesgos podrían afectarlo en el mediano y largo plazo, integrar a esos riesgos factores no necesariamente económicos únicamente. Claro, es un proceso, porque obviamente no están acostumbrados y hay que ir poco a poco comprendiendo esto. Pero ya ellos ven la necesidad de que efectivamente hay otros tipos de riesgos que ponen en peligro la organización. Entonces, este tipo de reportes nos da una gran fotografía de lo que la organización está enfrentando y qué podría enfrentar en el mediano y largo plazo. Y además, qué debemos hacer para que los riesgos no se materialicen. Hay algunos puntos básicos que tiene el reporte integrado. Tiene un enfoque estratégico y una orientación a futuro, ¿verdad? Nos permite dar la visión de cómo voy a tratar de que el capital, de que el valor no se deprecie en el tiempo, sino que aumente. Debe mostrar una conectividad, ¿verdad? Es decir, por eso yo les digo que esto es un gran ejercicio de redacción, porque yo debo interrelacionar todo lo que me permite generar valor para mostrar que efectivamente la organización va a perdurar en el tiempo. Debo tener una idea clara de mi relación con los públicos de interés, cuáles son prioritarios, cómo los atiendo, cómo los escucho, cómo les comunico, cómo les informo, ¿verdad? Obviamente, el tema de la materialidad es vital, ¿verdad? Debe ser conciso, debe tener fiabilidad y ser exhaustivo, como un reporte GRI, como comentábamos, y debe ser consistente y comparable. Estas son las directrices de ese reporte, que son parecidas si ustedes ven en algunas cosas al GRI. ¿Qué contiene? Esto es como la columna vertebral de este informe. Describir la organización en general, pero muy importante, ojo, aquí es vital,
hay que contar cuál es el entorno y el contexto en el que la organización opera. ¿Qué está pasando? ¿Dónde opera? ¿Cuáles son las características políticas, socioeconómicas, naturales de ese lugar donde yo opero? Porque, esto es bien interesante, todo ese contexto va a afectar mi creación de valor en el mediano y largo plazo. Entonces yo tengo que tener claridad e informar de manera contundente qué está pasando con ese contexto, ¿verdad? Debe tener una exposición clara de gobierno corporativo, cómo se maneja la empresa, cuál es la estructura de esa empresa, ¿verdad? Cuáles son las características en las que opera, quién es el responsable de cada cosa, ¿verdad? Y cómo todo esto contribuye a la creación de valor. ¿Cuál es el modelo de negocio de la organización? ¿A qué se dedica? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su propósito? ¿Verdad? ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades que la organización enfrenta en su proceso de crear valor? ¿Verdad? Desde este punto de vista, este es el reporte tal vez más completo que existe desde mi punto de vista, porque no solamente da cuenta de lo que hacemos en la parte ambiental, social, económica, no solamente dice qué nos falta por hacer y qué hemos hecho, sino que también trata de imaginarse y de explicar, bueno, qué es lo que a mi organización la puede afectar. ¿Qué es lo que este contexto podría hacer por la organización? Adriana, cuando está en varios países, hay que, primero, como decíamos la vez pasada, hay que definir cuál es el alcance del reporte. Y a partir del alcance del reporte, se genera un contexto. Si el reporte es mundial y se quiere hacer un reporte integral, completo, fiable, serio, pues hay que hablar del contexto en general en que opera la organización. Por eso es que la mayoría definimos un alcance moderado, porque imagínense una organización como Coca-Cola haciendo un reporte integrado mundial. Primero, le va a salir muy caro. Segundo, ¿quién lo va a leer? Y tercero, ¿cómo generas la información? Sí se puede, por supuesto, pero el trabajo y el costo son altísimos. Cuando hay un reporte global, se define un alcance, ¿verdad? Entonces, el alcance me dice a mí, bueno, este reporte toma en cuenta las operaciones de la empresa X en su headquarter que está en tal país y para ese país vemos la totalidad de sus regiones. No sin antes acotar que la operación tiene sucursales en 100 países más, de los cuales en el reporte se dará un vistazo de los hechos más relevantes que se han dado en esos países. Algo así es como normalmente los reportes se proponen, definiendo un alcance moderado y haciendo el trabajo a partir de ese alcance propuesto. Normalmente es así como se presenta la información. Luego, el otro tema tiene que ver con la asignación de recursos. Esto es vital, ¿verdad? Para hacer el reporte. Tiene que ver con de dónde viene la organización, qué quiere hacer, hacia dónde va, cómo piensa llegar ahí. Porque, ojo, qué interesante, hablamos de recursos. Los recursos y las materias primas se están acabando, se están agotando. Acero, níquel, plata, agua, madera. Entonces el reporte tiene que definir, bueno, si usted es una empresa maderera, ¿cómo va a asegurarme a mí, accionista o público de interés, que la asignación de los recursos o que los recursos en general van a estar ahí en el tiempo? ¿Y cómo eso va a hacer que usted gane o pierda valor? Patricia nos pregunta que si este reporte justifica la responsabilidad social como necesaria frente a debilidades y amenazas más allá de lo estrictamente económico y la generación de utilidades. Ese es el valor del reporte. Ese es uno de los valores, Patricia, efectivamente. Le da a la organización una
visión muy amplia de cómo a partir de la estrategia de responsabilidad social, la organización puede definir con mucha claridad cuáles son sus oportunidades y sus grandes riesgos, cuáles son sus amenazas, dónde se podría perjudicar la generación de valor en el largo plazo y cómo esto afectará en el mediano o largo plazo las utilidades. Es un mapa de ruta, ¿ya? Por eso es tan importante que la alta dirección comprenda estas cosas y vea en esto no un gasto, sino la oportunidad de adelantarse en el tiempo. Otro contenido que tiene es el desempeño, ¿verdad? Esto es un poco el reporte tradicional, cuáles son los resultados, en qué términos se llegó ahí, cuál fue su efecto, cuáles son sus impactos, etcétera, etcétera. Debe tener perspectiva, un contenido muy importante. ¿Cuáles son los retos, las incertidumbres del futuro? ¿Qué va a pasar con esa estrategia? ¿Cuáles son los riesgos a mediano plazo? ¿Cuáles son las implicaciones potenciales para el modelo de negocio en el futuro y en el mediano plazo? ¿Y a qué retos, el último contenido, a qué retos e incertidumbres puede enfrentarse la organización al desarrollar su estrategia? ¿Cuáles son las implicaciones potenciales del modelo de negocio? Entonces, este documento, más que un reporte tradicional, y es más completo que GRI todavía, tiene una base en GRI, que es muy importante, pero lo que le brinda a la organización es muy valioso en términos de hoja de ruta. Aquí lo vemos un poco resumido en un gráfico, ¿verdad? Estos son los benditos capitales de los que ahora vamos a hablar: financiero, manufactura, intelectual, humano, social y natural, ¿verdad? Cómo estos capitales influyen en el modelo de negocio, ¿verdad? Lo que entra, lo que sale, el tipo de actividad de negocio, qué tipo de metodología se usa para llevar a cabo el negocio, cuál es la estrategia, cuáles son los riesgos y oportunidades, cómo está la gobernanza, hacia dónde vamos y cómo impacta al final del proceso otra vez a los capitales, cómo los hace más fuertes, cómo los mejora, cómo los utiliza todos sin desmejorar ninguno de ellos, sin restarle valor. ¿Quién genera el reporte? Nos pregunta Linet. Si los diferentes departamentos o si RS con el apoyo de todos. Vean, el reporte lo genera RS o el área de sostenibilidad o el área de relaciones corporativas, si ya es un poco más estructurada la organización. Sin embargo, el proceso arranca con una reunión con quienes yo identifiqué previamente que tienen la información, que son los dueños de la información. Esto sí se hace a pie. Hoy en día hay un emprendedor costarricense que se llama Julián, en este momento se me va el nombre, que creó una plataforma que se llama Susti. Esa gente creó una plataforma que permite generar reportes. Hay un software en el cual todas las partes suben la información y luego se generan cuadros y estadísticas y es mucho más sencillo hacer el reporte. Pero para responder tu pregunta, es el departamento de relaciones corporativas o el de sostenibilidad o el de comunicación apoyado con sostenibilidad quienes generan el reporte. Pero la información viene de muchos lugares. Y esa es la ciencia y eso es lo que atrasa el proceso y eso es lo que hace el proceso complejo, que hay que estar lidiando con todas las partes para que cumplan las fechas, para que entreguen la información completa, etcétera, etcétera, etcétera. Susti se llama el software, bueno, la empresa que creó el software. Ese permite hacer reportes de muchas cosas. Voy a ver si encuentro el contacto y se los subo al aula virtual para que lo tengan, si en algún momento quieren consultarles y hablar con ellos al respecto. Susti, sí, así como se escribe, correcto. Creo que es con Y.
Ahora bien, ¿qué son los capitales? Son las diferentes partes de una organización que me generan valor en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Cuando hablo de generar valor, no solamente hablo de plata, sino, por ejemplo, hablo de todo lo que me permite mostrar que mi organización se va a mantener en el tiempo. Yo genero valor financiero, industrial, intelectual, todo lo que hago a nivel social y relacional con mis públicos de interés, todo el tema de capital humano y obviamente todo el valor natural o medioambiental que yo genero. Sí, Susti con Y. Ah, ¿eh? Nash tiene el contacto de Susti. Gracias, Nash. El financiero, bueno, pues estamos hablando de toda la parte económica, ¿verdad? Todos los fondos que tiene una organización para llevar a cabo su trabajo. Todo lo que hace para conseguir el dinero, cómo se fondea, de dónde saca la plata. Además, obviamente, de las ventas y de las colocaciones que haga. Bueno, ¿de dónde viene ese capital? ¿Cómo hace para asegurarlo? ¿Cómo se asegura que en el tiempo va a tener lo suficiente para comprar materia prima, para pagar salarios, impuestos, obligaciones en general? De eso es lo que estamos hablando en este capital. Son los estados financieros que todos conocemos, el balance de situación, los reportes de las auditorías a finales de año fiscal que declaran que la organización está estable, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es uno de los capitales que generan valor y que es muy importante analizar. Segundo, el industrial. ¿Cuáles son los objetos físicos fabricados que están disponibles para una organización para el uso en la producción de bienes o en la prestación de servicios? Computadoras, máquinas, tractores, vehículos, todo lo que se ocupa para fabricar. Esto sobre todo se aplica en empresas de producción. En las de servicios estamos hablando de edificios, activos, eh, computadoras, artículos con los que yo necesito hacer cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué tiene que ver con el reporte? Mucho, porque esto también explica cómo la organización se va a mantener en el tiempo. Intelectual, ¿qué es lo que yo he creado a nivel de patentes, derechos de autor? ¿Qué es lo que el negocio ha hecho que tiene que cuidar? ¿Y qué softwares propios ha logrado hacer o ha mandado a hacer? Cómo se ha organizado de tal manera que le permita a la organización mantenerse y sacar provecho de eso. Obviamente todo el tema de capital humano, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el recurso humano, con el clima, con la cultura, con las actividades, con los beneficios, con cómo está la gente, con el tema de salud ocupacional, con el tema de derechos humanos, con el tema de equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Social y relacional, esto es muy, 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 muy importante. Aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con relaciones, con el manejo de la reputación, con cómo me llevo yo con la comunidad, con cuáles son los públicos con los que yo tengo un ambiente positivo, un ambiente negativo, cómo mis relaciones pueden afectar la generación de valor. Y aquí tal vez hablar un poco de todo el valor que generan las áreas de relaciones corporativas en las empresas. Las empresas, algunas personas dentro de las organizaciones se burlan de la gente que trabaja en relaciones corporativas y le dicen, al menos eso yo lo he escuchado, que ese es el departamento de relaciones decorativas. Porque la gente siempre anda en almuerzos y en reuniones, y anda en seminarios, y anda en foros, y anda en charlas, y anda en, ¿verdad? Vean, el valor que generan las relaciones para una organización, yo podría decir que está pegadito al valor que genera la parte financiera o la parte de ventas o la parte de recursos humanos. Los departamentos de relaciones corporativas, si se quieren y se hacen bien, son los departamentos que más deberían cuidar en las organizaciones y deberían tener a las mejores personas ahí.
Hoy en día, todo, todas las organizaciones se definen por el tipo de relaciones que tengan. Y no solamente hablo de relaciones de cerrar un negocio en un partido de golf, por ejemplo. Desde ahí hasta cuál es la relación con el gobierno, quién la define, cómo se define. Si llama a un diputado, ¿qué le respondo? ¿Cómo le respondo? ¿Quién va? ¿Le respondo o no le respondo? ¿Cómo quedo si no le respondo? ¿Cuál es la imagen de la empresa? ¿En qué foros estoy? ¿En qué cámaras? ¿Estoy en una cámara o no estoy en cámaras? Y si no estoy en cámaras, ¿por qué no estoy en cámaras? ¿Cuál es mi representatividad en ese tipo de espacios? Si soy una ONG, ¿cómo me relaciono con las empresas? ¿Qué tipo de presentación hago? Con quién puedo generar una conversación? ¿A quién le pido una reunión? Todo eso es de lo que estamos hablando en el tema relacional. Y eso, si no se cuida, puede restar valor. Esto es el tema de responder a tiempo. No solamente desde un punto de vista de servicio al cliente. Es de estar claro de con quién me relaciono. ¿Cuáles son las relaciones de clase A, B, C, D? ¿Verdad? Yo tenía un jefe que decía que ante Dios todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y entonces hay que definir cuáles son esos públicos, a quién atiendo, a quién le doy prioridad, cómo me relaciono. Y esto implica que la persona que esté ahí en relaciones corporativas debe estar pegadito al tema de sostenibilidad, porque es la que puede transmitir y traducir de la mejor manera lo que se está haciendo en la organización en todos estos temas. Y por eso es que esas 3 horas de almuerzo valen la pena, porque me permiten asegurar relaciones, contactar personas, visibilizar lo que hacemos. Ese foro al que voy y esas personas con las que converso y que me ven ahí, me permiten definir, dar a conocer a mi organización, me permiten hacer contactos, me permiten mejorar la reputación. Por eso es que aquí hay que cuidar todos los detalles, porque todo influye en el tema del valor. ¿Ah? Aquí también podemos hablar de lo que ya habíamos hablado, el manejo de los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cómo lo estoy haciendo? Ah, no, eso es un recargo de una persona de mercadeo. Ese tiempo pasó. Eso ya no existe. Hay que ponerlo en su justa dimensión. Y eso va a definir lo que la organización haga en el futuro o cómo se comporta en el futuro. Estos temas de la generación de valor no son cuánto es lo que me cuesta, porque si no vendo mañana un poquitito más, no puedo pagar este puesto. No estamos hablando en ese nivel. Estamos hablando de la seguridad de mis públicos de interés, de mis accionistas o de los dueños de X o Y organización, para que esa organización valga en el tiempo y no se desvirtúe. Por eso es que este capital dentro del reporte es vital, porque la pregunta que hace el reporte aquí es: ¿cómo asegura usted que las relaciones que tiene con su entorno no van a perjudicar la creación de valor en el mediano y largo plazo? Usted es una cementera y está peleado con toda la comunidad. Y pues en cualquier momento le van a cerrar las calles por las que pasan sus camiones. O le hacen una manifestación en el espacio donde usted saca materia prima. ¿Cuánto le va a durar eso? Si usted es una organización financiera, usted se lleva fatal con toda la gente que tiene préstamos o tarjetas y no le importa si están morosos o no están morosos, o quiere embutirle productos a un grupo de clientes y los llama y los llama y los jode, los jode, los jode. ¿Cuánto le va a durar eso? Si no cuidamos el tema relacional, eso también podría desvirtuar valor en el largo plazo. Y lo vemos con claridad en casos específicos. Volkswagen, al otro día de que se conoce el escándalo que mintió con respecto a la tecnología de los vehículos, al otro día la acción se vino abajo.
Odebrecht, todo el escándalo de corrupción y de plata que otorgó para presionar por una licitación, se da a conocer. Al otro día, las empresas que tuvieron que ver con eso bajaron la acción. En el caso, por ejemplo, del Grupo Aval, 20% de reducción en el valor de sus acciones al otro día. Esos son temas, sí, reputacionales, pero también relacionales con cierto de público de interés, ¿verdad? Entonces, ahí es vital el cuidado de este tipo de relaciones. Disculpen un segundo. Entonces, este capital se refiere a todos esos detalles que hay que tomar en cuenta. Y por supuesto, el tema medioambiental, que más que tener una batería de basureros para reciclar en la oficina, se refiere a cómo vamos a asegurar que este contexto en el que operamos hoy esté seguro para el largo plazo. ¿Cómo nos aseguramos que los recursos y el valor que hoy estamos generando por nuestra manera de operar hoy no lo estamos poniendo en riesgo para seguir operando mañana? Ese es el tema natural. ¿Cómo entramos en una dinámica de economía circular, por ejemplo? ¿O cómo cuidamos esos lugares donde se genera nuestra materia prima para que me sigan dando esa materia prima que yo ocupo? ¿O cómo a través de los procesos de innovación yo puedo asegurar que esto que yo tengo me va a rendir frutos en el mediano y largo plazo? Y que no lo estoy desprotegiendo ni echándolo a perder. Este tal vez es de los más importantes y es donde más la gente está preguntando, sobre todo en aquellos productos o materias o servicios que pueden verse afectados más por el tema natural, por ejemplo, el turismo. No me acuerdo si les conté el caso de Brit, pero bueno, don Steve Aronson, el presidente de Brit, el dueño de Brit, ya no está en la organización, sino sigue siendo el dueño de su familia, decía, ¿ustedes creen que los parques nacionales tengan que ver con el café? Entonces todo el mundo le dijo, no, nada que ver. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos ProParques, que es una organización que cuida, que trata de recaudar fondos y de trabajar en conjunto con los parques nacionales para que estén mejor. Y entonces les decía, ¿qué hago yo si la razón principal por las cuales los turistas vienen a Costa Rica, que es el medio ambiente, no sigue estando en el país bien o mejorando? ¿Qué les vendo a los turistas? El turismo es mi mercado principal de venta de café. Él tiene la claridad de que está trabajando en eso, sí, porque es un señor de gran corazón, por supuesto, pero además, porque eso es uno de los factores que permite que más turistas vengan al país y se lleven su café. Entonces, esa es la visión que un líder tiene que tener en estos momentos de la historia del planeta. Y si hablamos de temas naturales, ese es el contexto que hay que cuidar, obviamente, si es un tema material para mi organización. En empresas de construcción, bueno, ¿de dónde viene la materia prima? ¿A dónde tenemos que empezar a pensar? ¿Qué innovaciones hay? ¿Verdad? Por ejemplo, ahora todo el tema de la materia plástica, de la madera plástica que existe. Uno ve bancas y sillas y techos y un montón de cosas. Todo ese tipo de innovaciones es parte de la inversión. ¿Y eso es su responsabilidad social? Por supuesto que sí. Recuerden, la responsabilidad social genera oportunidades o evita que se materialicen riesgos. Y de esa manera todo tiene que ver con el negocio. Gracias, Nash, por los contactos. Ahí están en el chat el sitio web y los contactos de la gente de SUSTE. Entonces, este capital es vital. Y entonces ven cómo mezclar esos 6 capitales y hablar de cómo yo genero valor a partir de esos 6 es el resumen de lo que se conoce como un reporte integrado. Este es un ejemplo puntual para aterrizar la teoría. FIFCO es la única organización en Costa Rica que hace el reporte integrado.
lo hace ya desde hace como 2 o 3 años. Se hizo acompañar de una organización chilena que se llama Vincular, con V. Eso es una organización que da servicios de asesoría en sostenibilidad y pertenece al Instituto, a la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Y en un principio los asesoraron y les ayudaron a generar el reporte integrado. Vean cómo ellos explican los 6 capitales, ¿verdad? Dentro del reporte integrado, para guiarlo a uno, en cada capital se brindan preguntas orientadoras de cómo está usted generando ese capital, ¿verdad? Desarrollo de nuestra gente. Nuestros colaboradores con sus habilidades, compromiso y excelencia están en el centro del modelo de negocio y son fundamentales para el logro de nuestros objetivos. ¿Esto qué es? La parte humana. Relaciones. El desarrollo y mantenimiento de relaciones cercanas de confianza con nuestras partes interesadas, particularmente con colaboradores, proveedores, clientes, etcétera, es clave para el éxito de nuestros negocios. En tu pregunta, normalmente sí han tenido, FIFCO siempre ha tenido asesores externos, pero los utiliza el tiempo necesario y luego genera las capacidades internas para seguir haciendo las cosas solitas. Yo creo que ya este último reporte lo hicieron sin vincular. Lo que pasa es que ellos tienen los recursos y además este es un tema prioritario para ellos. Entonces, si no los guían, piden que se los revisen. Entonces viene certificado por un tercero. De tal manera que aseguren su información. Le dan más credibilidad. También recuerden, FIFCO es muy carga y está muy bien. Pero no es perfecto, primero. Y segundo, hay una presión del mercado en el que ellos están por todas estas cosas. Ellos producen plastiquito. Ellos se están llevando el agua, ¿verdad? Ellos tienen productos que si no se utilizan bien, pueden matar a la gente. Entonces, obviamente, ante la presión social, se hace aún más necesario este tipo de cosas. Entonces, tampoco es que nos vamos a sentir presionados de hoy para mañana para que en nuestra organización haya este tipo de cosas. Como siempre, todo llega a su tiempo y todas las empresas son diferentes y todas las organizaciones son distintas. ¿Ya? Pero este me parece un excelente ejemplo de cómo ellos explican cada uno de sus capitales, ¿verdad? La parte operativa, que es la parte industrial, la parte de innovación, la parte de recursos naturales, el tema financiero. Cada una de las capitales hacen un resumen, ¿verdad? Y por supuesto, si ustedes descargan el reporte de FIFCO 2018, que ya está disponible desde febrero, ustedes leen y ellos van explicando cómo hacen para crear valor y para evitar que el valor se desvirtúe en el tiempo. Y ese es el proceso de este tipo de reporte. ¿Quiénes lo deben hacer o quiénes pueden hacerlo? Quienes estén preparados, quienes estén listos, quienes puedan tener toda la información. Y también, muy importante, las preguntas motivadoras de las que hablamos la semana pasada. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién lo va a leer? ¿Para qué lo hago? ¿Qué público me lo está pidiendo? ¿Hay presión por este tipo de cosas? ¿Estoy listo? ¿Tengo la estrategia ya en marcha? ¿Tengo algún tipo de resultado? ¿Cómo anda la documentación? ¿Qué tipo de trazabilidad puedo encontrar en mi organización? Porque no voy a poner a correr a todo el mundo si al final de cuentas la mayoría de los datos no los tengo. ¿verdad? Los reportes de sostenibilidad deben hacerse acompañados. Yo diría que por lo menos hay que llevar un curso profundo de temas de GRI o temas de reportes. AED va a sacar un curso ahora en noviembre, pero como les decía, estamos tratando de que en la universidad, en esta maestría, el curso de reportes que se ve en el último trimestre de la maestría, ellos puedan hacer al menos un resumen GRI para que todos salgan con esa información. Pero sí hay que capacitarse. Yo diría que uno no puede aventurarse a hacer un reporte de estos. Uno, sin conocer a profundidad cada uno de los detalles. Y dos,
En el mejor de los casos, o sea, si usted tiene los recursos, si en una primera vez yo pagaría por un acompañamiento, para que se depure, para que se aclaren ciertas cosas. En el momento en que uno está escribiendo el reporte, surgen dudas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Este detalle, este, eh, este capítulo lo hacemos, no lo hacemos, tenemos la información, no la tenemos, ¿dónde la conseguimos? Ah, esto se llamaba diferente y nosotros lo vemos de otra manera en la organización. En fin, es lo ideal acompañarse un poquitito para hacer todo este tipo de cosas. Finalmente, ¿cuáles son las tendencias? ¿Hacia dónde van los reportes? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice un poco la teoría que anda por ahí en materia de reporte de sostenibilidad? No tanto desde el punto de vista de GRI o integrado o cualquier otro, sino desde el punto de vista del contenido. Primero, van a enfocarse mucho en el tema de cadena de valor, ¿verdad? ¿Cómo está asegurándose usted como organización que todas esas partes llamadas proveedores, que todos sus clientes a los que usted le vende, están en la misma dinámica que usted, están en la misma sintonía? Porque de nada sirve generar una estrategia de este tipo a lo interno y tenerla muy bonita si a los clientes a los que usted les vende no hacen nada de esto. La era en la que yo digo, vendo y no me importa quién me compre siempre y cuando me pague, se está acabando. Porque eso podría perjudicarlo a usted como organización. ¿Con quién hace, con quién tiene relaciones, con quién hace usted negocios o hace algún tipo de alianza si usted es una ONG? ¿Quién es ese otro? Y por otro lado, ¿a quién le estoy comprando? ¿Qué tipo de servicios estoy utilizando? ¿Cómo se comporta esa organización desde el punto de vista de derechos humanos, de impuestos, de cargas sociales, de relaciones con el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Hay gente que ha tenido que abandonar sus organizaciones porque tuvo una mala relación con algún proveedor o con algún cliente y este ya no le permite seguir operando. Es tanta la mala fama que tiene que la organización se ve salpicada por ese escándalo. Y hay organizaciones que tienen que replantearse la manera en que están haciendo las cosas. O conozco casos de empresas, que no voy a decir, que le cierran la relación a un lugar, por ejemplo, de eventos, porque se da cuenta que no paga la caja o no está al día con algunos impuestos. A ese nivel hay que llegar. ¿Por qué? Porque si nosotros no castigamos este tipo de cosas, como yo les decía hace un tiempo, la pared de la responsabilidad social, ahí está, hasta ahí llegamos. Esto no se desarrolla y no genera el impacto que queremos. ¿Tá? Entonces, la primera tendencia, demostrarán compromiso proactivo, es decir, las organizaciones dentro de su reporte van a decir con qué están comprometidas, cuál es su visión en el largo plazo desde el punto de vista ambiental, social, económico, hacia dónde va, qué es lo que quieren, cuál es su compromiso. Una organización financiera quiere acabar con el endeudamiento irresponsable de la gente. Una organización de alimentos y bebidas quiere aportar al tema de la obesidad. Una organización de turismo quiere que cada vez más la gente que venga respete los lugares donde va. Un hotel está tratando de desperdiciar tanta comida, tanto recurso natural, etcétera, etcétera, etcétera. Mi compromiso fundamental es con que toda mi gente esté fuera de pobreza multidimensional. Bueno, perfecto, también. Ese es un poco el compromiso que tienen que mostrar el reporte. Yo tengo que encontrar fácilmente en una infografía, en las primeras páginas, donde sea, a qué me estoy comprometiendo yo con la sociedad, con los públicos de interés a los cuales les doy cuentas.
2, se enfocará, como los reportes integrados, en el tema de la creación de valor. ¿Cómo esta organización crea valor? Y cómo se asegura de hacerlo en el largo plazo. Transparencia. O sea, no se vale, ¿cómo lo digo? Mentir, no se vale disimular, no se vale maquillar. Y además, lo hemos conversado, en la era de las redes sociales, lo que pasa en Las Vegas se queda en Facebook. Entonces, ya no tiene sentido disimular, porque en algún momento las cosas se van a llegar a saber. Por una u otra razón, un comentario imprudente de un colaborador en algún lado que no tenía que hacerlo, un comentario higadoso en alguna red social. Entonces es mejor, en muchos casos, dar la información, pedir perdón, seguir adelante. Insisto en esta frase, la gente y los públicos de interés no nos perdonan una mentira, pero sí nos perdonan un error dicho con transparencia, con la capacidad de decir que estamos arrepentidos y de que vamos a hacer A, B o C para mejorarlo. Existirán dos ambientes para reportar. Un ambiente muy regulado y otro basado en la transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más, esto apunta a que cada vez más el cuidado de los contextos donde se hacen negocios o se generan relaciones con organizaciones va a estar más regulado. Porque no la hemos pelado, perdónenme la expresión, ¿verdad? Entonces ahora estamos generando una ley para quitar el estereofoam. ¿Por qué una ley? ¿Por qué no desde un principio lo hicimos solitos, sabiendo el daño que causaba? ¿Verdad? El tema de residuos, el tema de reciclaje, todo eso, en teoría, según este reporte, va a empezar a ser más regulado. Entonces vas a tener que hacer y quedar a conocer información en este ámbito de regulación, como la información que desde hace muchos años viene dando la banca a sus áreas reguladoras, por poner un ejemplo, a sus partes reguladoras. Y otro basado en que usted de manera voluntaria va a hablar sobre lo que hace en temas sociales, ambientales y económicos. Voluntaria entre comillas, porque ya en Europa es obligatorio reportar estas cosas. Pero eso es lo que quiere decir este cuarto punto, esta cuarta tendencia, ¿verdad? Ojo, que usted tiene que preparar una información desde el punto de vista de regulación y una información un poco más desde su voluntad para aclarar aquellas cosas que sean necesarias con sus públicos de interés. Bueno, lo que hablamos ahora van a ser integrados, eso definitivamente va a ser así. A mí me parece que es el que tiene más valor y yo agregaría, van a ser totalmente integrados para aquellas organizaciones cuyo reporte integrado genere un valor. Ustedes me pueden decir, sí, profe, pero sería genial porque entonces nos da un mapa de ruta. Sí, correcto. Pero si nos vamos a meter en este tipo de reportes, toda la organización tiene que estar clara de que esto es valioso. Y muchas veces, para ser completamente honesto, esto no sucede. Sin embargo, si hay presión de ese que me compra, de una licitación, de un mercado que yo quiero abrir nuevamente, pues entonces esto va a tener cada vez más sentido. Sin dejar de poner el dedo en el renglón en el tema de que un reporte, sobre todo, es una brújula para la empresa. Esto es muy importante. Las Biblias en los escritorios que tienen 200 páginas y un montón de fotos donde todo el mundo está sembrando arbolitos, se acabaron. Esta tendencia es digital, en red y en tiempo real quiere decir, ojo, que su sitio web puede convertirse en el mejor reporte de sostenibilidad, donde usted frecuentemente esté subiendo información de qué está pasando en todas las áreas en su organización, ¿verdad? E incluso invitar al público de interés a que construya con las partes que usted le da
su propio reporte para que se dé cuenta de lo que a él le interesa. La digitalización de todas estas cosas es vital. Y yo diría que además de esto, que las redes sociales van a ser vitales también en este proceso, ¿verdad? Cómo a través de las diferentes herramientas yo puedo hacer más sencilla la información, cómo puedo llevarla más tranquilamente, más rápidamente, más directamente a los públicos de interés. Y finalmente, los datos. ¿Por qué vamos a tener menos control de los datos en las organizaciones? Porque cada vez es más público, cada vez es más fácil conseguirlos, cada vez están más a disposición, cada vez hay más reportes, cada vez el tema de la minería de datos y del periodismo de datos, que está constantemente trabajando con esto, va a estar ahí. Entonces, nosotros tenemos que ser muy transparentes y generar mucha información contundente, seria, real, para que podamos salir al paso de tanta información que se genera. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Nada por el momento. Perfecto. Quiero presentarles este resumen que obviamente se los voy a subir con mucho gusto. Si pudiéramos resumir estos meses de trabajo en el que hemos estado asistiendo a clases, uno podría verlo en esta imagen, obviamente explicada, pero es el resumen de por donde hemos pasado. Arriba a la izquierda, donde está el cursor, resumo yo las diferentes etapas que tiene el proceso de gestión de la responsabilidad social en una organización o en una empresa. Primero hay una parte bibliográfica, si se quiere, de revisión de visión, misión, valores, propósito, ¿verdad? ¿Qué es la organización? Cuando tengo claridad de eso, me voy al análisis de cuáles son los procesos con los que cuenta la organización para hacer lo que hace. Cada uno de los procesos. Y ahí defino cuáles de esos procesos tienen impactos positivos y cuáles tienen impactos negativos. Y me puedo ayudar con un diagnóstico de RS. Ahí, esta parte inicial, estas dos partes iniciales son fundamentales. Porque ahí yo voy a encontrar cuáles son mis brechas. ¿Dónde está un posible foco? Todavía no la materialidad. Vamos por partes. Una vez que yo defino estos impactos positivos y negativos y defino también lo que quiere el negocio y para qué sirve el negocio, esta parte de acá, yo puedo generar los insumos para la materialidad. Y además, consulto a los públicos de interés. Esta herramienta AA1000 es bastante interesante, es un documento, es una norma, si se quiere, que nos ayuda y nos guía con este tema. Puedo también consultar a expertos, hacer un benchmark con documentos que existen para ver cómo anda mi industria o mi organización con respecto a otras. Y debo también evaluar qué es lo que he venido haciendo. Una vez que yo identifico los procesos, esta parte de acá, y ya tengo muy claro para qué existo, y como insumo de la materialidad,
yo le consulto a mis partes interesadas. Y entonces, la revisión que hice de mi empresa con las partes interesadas me da la materialidad. Y finalmente, yo procedo a generar un reporte, por ejemplo, con todo esto que tengo acá. Entonces, algo que es muy importante es que esto les quede claro, ¿verdad? Este es obviamente es un resumen del proceso. Hay un proceso que es bastante riguroso si queremos hacerlo bien. Y por supuesto, todo el proceso debe estar lleno, siempre, en todo momento, en cada parte, de sensibilización de la organización y de la comunicación en el momento en que los huevos se ponen. No se cacarea sin poner los huevos. Pero estas dos partes, esto que está aquí abajo a la izquierda, sensibilizar constantemente y comunicar constantemente es una tarea que nunca se acaba. Y obviamente, después de unos años que la organización define, ¿verdad?, vuelve a iniciar el mismo proceso. Y de esa manera generamos oportunidades de mejora, siempre en un ambiente de mejora continua, y vamos cerrando brechas y caminando hacia un proceso que nunca acaba, hacia un proceso en el que la organización se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, hacia dónde debe ir para cerrar brechas, para trabajar mejor y sobre todo para sostenerse en el tiempo, ¿verdad? La responsabilidad social, y ustedes lo seguirán viendo en el resto de la maestría, debe asegurar el largo plazo de cualquier organización. Para eso existe. Ese es el enfoque que debemos entender. Esa es la idea principal de todo esto. Si no lo hacemos así, es un programa de social más lo que vamos a tener en la organización. Y perdón que insista en estos temas, pero creo que es vital que ustedes se lleven eso bien grabado. La responsabilidad social genera oportunidades y evita que se materialicen riesgos. Ese es el resumen. Yo hago cada vez más grandes mis impactos positivos y disminuyo todo lo que se pueda mis impactos negativos, de tal manera que mis públicos de interés me premien y me permitan continuar gestionando el negocio en el largo plazo. O la organización. Aplica para cualquier organización, sea empresarial o de otro tipo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Muy bien. Hay algo que yo quiero que me permito decir en esta última clase, y digo última clase porque le pregunté a Raúl y normalmente la última clase, la última semana, que es la otra semana, es para examen final. Y nosotros no vamos a tener examen final, simplemente que me manden los ensayos en esta o la otra semana para calificar y ya entregar notas. Las notas hay que subirlas a más tardar el 18 de agosto. Hay algo de lo que quiero hablarles que me parece que es muy importante si ustedes lo llevan a sus organizaciones. Y se trata de el índice de pobreza multidimensional. Voy a sacar la presentación que tengo para que la veamos y por qué quiero hablar de este tema. Porque yo creo que es la herramienta más poderosa que tenemos en Costa Rica para trabajar el tema de la pobreza sin que esto vaya a ser un programa más asistencialista en las empresas.
El índice de pobreza multidimensional es una herramienta que se traduce en una encuesta. Una encuesta que tiene varias dimensiones de análisis y tiene un porcentaje que se le brinda a cada persona que la llena. Es una encuesta profunda, un poquitito larga, se dura unos 45 minutos llenándolas y pide bastante información en el tema de socioeconómico, en el tema de endeudamiento, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de trabajo, en la parte de legalidad. Cuando la organización pasa la encuesta, se generan reportes. La herramienta es en línea, la encuesta es en línea, todo es en línea, también se puede hacer de manera presencial. Cuando tenemos esos reportes, definimos cuáles son las vulnerabilidades en las que se encuentra la organización. Es decir, a partir de los indicadores, en todas estas áreas que les conté, yo podría definir que la organización tiene mayoritariamente vulnerabilidades en la parte de endeudamiento irresponsable, vivienda, salud y educación. Y de esa manera, yo puedo definir como organización que voy a tratar de generar soluciones que le permitan a los colaboradores mejorar su estatus para salir adelante. Ojo, no se trata de regalos. Aquí lo más importante y el primer mensaje que quiero darles es que esta herramienta de índice de pobreza multidimensional es una radiografía de cómo anda la organización en pobreza multidimensional. Y aquí, otro paréntesis. Normalmente conocemos que el IMAS en Costa Rica y el INEC, tradicionalmente hasta el 2015, midieron la pobreza solo por ingreso, ¿verdad? Y existe una tabla en donde se define quién es pobre y quién es pobre extremo, ¿verdad? Si el ingreso per cápita de ese hogar no supera tanta plata, en este momento se me olvida, es pobre. Y si no supera tanta plata, es pobre multidimensional. Es pobre extremo. Entonces, así se define y hoy en día andamos como en un 20, algo, 21% de pobreza en general. Entonces, eso es lo tradicional. En el año 2015, Costa Rica mira hacia afuera y se da cuenta que en Oxford, en la Universidad de Oxford, un par de genios de un instituto que se llama OFI, que es una oficina de investigación de la pobreza dentro de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, crearon el instrumento basados en algoritmos profundos que se llama el índice de pobreza multidimensional. ¿Y qué dice este índice? Dice, la pobreza no puede ser considerada únicamente falta de recursos financieros. La pobreza se define como, la pobreza multidimensional se define como aquella que está causada por falta de oportunidades. Obviamente, toma en cuenta la parte financiera, pero no es la más importante. ¿Ya? Si en un hogar la plata no alcanza, pero en ese hogar de 50 metros cuadrados viven 10 personas, va a haber muchos otros problemas por los cuales no puedan salir adelante. Si en un hogar hay un ingreso alto, pero se va en otra serie de gastos y tiene que quedarse una persona cuidando porque hay un enfermo o una persona con discapacidad ahí, no genera los suficientes ingresos para mantenerse entre todos. Entonces, hace falta trabajo, hace falta red de cuidado. Entonces, eso es bien importante. No, Adriana, no hay un mínimo de colaboradores para pasar la encuesta. Eso no, ni para, o sea, la encuesta se pasa y ella misma genera los reportes, sean 5, sean 10, sean 20, sean 100, sean 2000, sean 10,000, ¿verdad? Cada encuesta se llena con la información del hogar. Eso es lo importante. No es
la de Adriana o la de Luis o la de Rebeca o la de, ¿verdad? La de Inés, no, es la de el hogar de esas personas. Y define un nivel de pobreza multidimensional en ese hogar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre pobreza por ingreso y pobreza multidimensional. Esta herramienta es de pobreza multidimensional, ¿verdad? Entonces, eso permite que la organización pueda, dentro de su estrategia de responsabilidad social, en el tema de colaboradores, o si nos ponemos muy técnicos, en la materia fundamental de colaboradores de la ISO 26000 o de público interno, como lo llama esa herramienta, ahí pueda tener una estrategia con la que no hace falta fumársela muy verde para entender de qué va. Y nos permite un análisis y una un programa muy puntual en temas de colaboradores que puede hacer la diferencia. Recuerden que siempre les he dicho que si la responsabilidad social sirve de algo es cuando empieza a transformar el contexto en el que yo opero. Y una gran responsabilidad que tienen las organizaciones es ver hacia adentro y ver qué pueden hacer con quienes tienen dentro de sus empresas o organizaciones en general. Entonces, cuando tenemos esto claro, podemos pasar a esto. Aquí les voy a contar un poco de lo que nosotros hemos hecho al respecto. Hay más de 30 organizaciones que ya están dentro de este proceso. La encuesta en Costa Rica, los derechos de la encuesta en Costa Rica los tiene una organización que se llama Horizonte Positivo. Es una fundación creada por yo diría que sí, son los más grandes empresarios del país, preocupados por este tema. Hicieron esta fundación, pidieron los permisos a Oxford, se aliaron con Oxford y Costa Rica es caso de ejemplo mundial en la aplicación de esta herramienta. Porque el índice de pobreza multidimensional inició para medir pobreza en países. Costa Rica ya lo mide así desde el 2015. Pero Costa Rica fue, gracias a uno de los miembros de la Junta Directiva de Horizonte Positivo, el que hizo que Oxford entendiera que este índice también se podía aplicar en empresas. Cuando Costa Rica le dice a Oxford, y este índice no se puede aplicar en empresas para empezar a trabajar pobreza en empresa privada, Oxford contestó, obviamente basado en su contexto, en empresas privadas no hay pobreza. ¿Cómo va a haber pobreza si todo el mundo gana bien? Y los invitaron a que hicieran una prueba. Y los pilotos, 2 empresas fueron las pilotos de esa prueba y se quedaron con la boca abierta cuando vieron que efectivamente esto podría afectar a cualquier familia, independientemente del tipo de trabajo que tenga. Entonces, Costa Rica ha sido un experimento desde el año 2016 para acá, para Oxford y para Horizonte Positivo, y ya son muchas las empresas que están dentro de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Y esto ya es el programa como tal. Una vez que tiene uno todos los datos, que tiene definidos cuáles son sus grandes vulnerabilidades, lo siguiente es, bueno, ¿cómo ayudamos? Entonces, creamos nosotros 2 etapas en el proceso. Una de apoyo económico, de refundición de deuda en el tema de las personas que estaban con pobreza multidimensional y muy endeudados, para sacarlos de ahí, o sea, quitar la fiebre, y una vez estabilizados, poderlos pasar a la segunda etapa. Y es generar una serie de soluciones habilitadoras que les permitan salir adelante. Ejemplos: los que no tenían secundaria en el lugar, terminar esa secundaria a través de un colegio que creamos a nivel interno. Los que no tenían casa propia o estaban hacinados, hacer las vueltas como el Bambi y con otro tipo de organizaciones para que pudieran tener bono. O educación financiera para que pudieran administrar
la situación en la que estaban, ya que habían salido de esta etapa, o apoyo psicológico y emocional, porque a veces las causas de la pobreza tienen que ver con lo que yo creo o con lo que yo me creo, y no salgo de ahí por creencias falsas. Y de esa manera creamos este programa que se llama Posibilidades BAC, que lo que permite es, a partir de los datos de esta encuesta, poder generar una plataforma de soluciones donde la gente toca la puerta y es atendida. ¿Qué se regala? Nada. Absolutamente nada. La refundición de deuda se hace a través de un crédito con una tasa muy blanda y de 10 años plazo. En la parte de vivienda se busca que la persona tenga un ahorro o que genere un ahorro para luego darle un crédito. En la parte de educación, las personas tienen que comprar los materiales de la educación. En la parte de red de cuidado, porque también hemos hecho una red de cuidado que permite acceder a guarderías o centros de cuidado de los 0 a 6 años a los niños que necesitan eso. La persona pone 1/3 de la cuota o de la mensualidad. Pero ¿qué es lo que genera que esto esté teniendo éxito? Que el banco permite ser un puente, es un habilitador que pone fácilmente soluciones para que la gente las aproveche. ¿Verdad? Eso es muy importante. Entonces, permite hacer un programa estable que trabaja directamente con colaboradores. La línea de crédito, Patri, la sacamos a través de Credomatic. Credomatic tiene licencia en ese sentido para generar este tipo de líneas de crédito, ¿verdad? Por supuesto que todo está regulado y hecho de acuerdo a lo que Credomatic puede hacer en préstamos personales. BAC Credomatic es una sola organización, pero BAC San José es una cédula jurídica y Credomatic de Costa Rica es otra cédula jurídica. Y funciona como un emisor de tarjetas de crédito y de créditos personales. Correcto. Es un segmento específico al que tratamos de ayudar por medio de esta línea de crédito específica. ¿Cómo nos ha ido? Muy bien, porque las personas, número uno, generan mucha lealtad, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, se quedan en la organización. No perdemos talento. En tercer lugar, obviamente les mejora la productividad porque ya no tienen que estar pensando en cómo comen mañana. Pero además, son muy puntuales en el pago. Bueno, el pago se les descuenta obviamente en la fuente del crédito. En la fuente, perdón, de su salario. Y entonces los que están en la organización están bastante bien. Pero no solo eso, sino que además la gente ha entendido que esto está mejorando la calidad de vida y por lo tanto la organización gana en ese sentido. Ya entregamos también la primera casa y estamos trabajando para que esto mejore todavía más. Sí, Patri, el tema cooperativo no sabría cómo, pero esto es una idea en donde nosotros la adaptamos a nuestra realidad. Por supuesto que hay que pasar la encuesta primero que todo y entender cuáles son las vulnerabilidades, porque puede ser que en alguna organización el tema de endeudamiento no sea el tema. El tema en una organización X puede ser que red de cuidado, ¿verdad? Ese puede ser el tema número uno. O de hacinamiento. Todo depende de la realidad de cada organización, ¿verdad? Sí, Adriana, a nivel interno hubo una disposición de la alta gerencia de hacer algo con los colaboradores en este sentido. Y también hubo anuencia para poder apoyar la idea. Pero además,
estamos trabajando después de 2 años de experiencia en generar los indicadores de productividad que nos permitan decir, cuando una persona entra al programa, entra con estos indicadores a nivel de clima organizacional, a nivel de estabilidad psicosocial, a nivel de productividad. Y después de cierto tiempo, así mejoraron esos indicadores. Estamos en el proceso de medirlo así para tener un business case que permita decir, este programa es rentable porque me permite, 1, generar lealtad, 2, retener talento y 3, mejorar productividad dentro del personal. Horizonte Positivo se contacta a través de José Aguilar. José Aguilar es el director ejecutivo de Horizonte Positivo y ya les voy a poner en el chat el teléfono para que puedan contactarlo. Realmente les digo que, y por eso quise dejar este tema para el final, porque es algo, obviamente no es sencillo, pero es algo práctico que no hay que ser un genio, ni hay que generar muchos análisis a lo interno para entender que este es un tema que a todas las organizaciones les interesa. Gracias por el correo. Excelente. Y además, es un tema que a través de herramientas contundentes, poderosas, y también a través de una red que ya se ha creado entre las empresas y además una red de soluciones que también ya existe, no solamente estas que les estoy contando de nuestra experiencia, es un fruto fácil de alcanzar, fácil entre comillas, pero algo puntual que puede mostrar lo valioso de hacer otras cosas además de lo que tradicionalmente se hace en la organización. No, el costo es único. Todas las organizaciones, bueno, habría que ver en el tema de pymes, habría que preguntarle a Horizonte, pero se paga una membresía de $5,000 al año por el uso de la encuesta. Pero eso viene acompañado, valga la redundancia, de acompañamiento técnico, viene acompañado de una red de soluciones que ya existen. O sea, ya hay un montón de cosas que si usted dice, mi vulnerabilidad es la parte de seguro social, ya hay una alianza con la Caja del Seguro Social y ya usted le abren las puertas ahí y ya tiene una serie de soluciones. No, mi problema es la vivienda. Ok, ya hay puertas abiertas con organizaciones que se especializan en temas de bono de vivienda o de relaciones con el BAMBI. Y así hay una serie ya de soluciones hechas, que simplemente es acercarse y pagar esta membresía. Me parece que estoy vendiendo esto, pues no, no lo estoy vendiendo, no tengo ningún interés, es simplemente que me parece que es bastante impactante y es algo que es práctico y que la organización podría abrir una puerta a estos temas con base en esto. Depende, Carolina apunta que si tienen computadora y que cuántas personas la van a hacer, la encuesta se puede hacer en línea o se puede hacer también por medio de entrevista, una persona con una computadora y la otra contesta. DOL, por ejemplo, la compañía DOL lo hizo así, una entrevista 1-1. Hay otras organizaciones que pasan el link y la gente lo baja, ¿verdad? En BAC a nivel regional, para Centroamérica, lo lleva Randall Viales. A nivel de Costa Rica, lo llevo yo. Sí, él trabajó en Malviva, correcto. Sí, él fue el que lo creó y él fue el que lo empezó. Pero su trabajo fue tan bueno que se lo llevaron para el área regional para que lo replique en todos los países de la región. Claro, lo que yo tengo entendido que es que los $5,000 son para todo el mundo. Habría que ver si sos pyme, si te hacen un descuento, pero hasta lo que yo tengo entendido, para entrar son $5,000. Pero bueno, igual lo pueden consultar a los contactos que les pasamos. Sí les digo que el tema de la pobreza como tal
es algo al que hay que ponerle atención. Es un fenómeno bien complejo, bien complejo. Pero podríamos estar haciendo un impacto bastante grande si entre las organizaciones fuera del gobierno nos ponemos a trabajar en esto con más insistencia, ¿verdad? Porque los progresos son más rápidos, ¿verdad? Nosotros creíamos que íbamos a sacar al 50% de la gente que estaba en pobreza multidimensional en los primeros 5 años, y a los 2 años ya volvimos a correr la encuesta y estamos empezando a analizar, pero de un grupo ya hay 7 personas que no aparecen en pobreza multidimensional, que ya salieron de ahí. Y que usted va y les pregunta y efectivamente así lo están, no es que la estadística solamente lo dice, o que mintieron en la encuesta. Y fue a través de este tipo de accesos, ¿verdad? Muchas veces las personas no tienen el tiempo para tocar puertas de ayuda estatal. Si nos convertimos en ese puente, podemos hacer una diferencia. Muchas veces las personas manejan muy mal sus finanzas. Si nos convertimos en esos habilitadores, podemos abrirle los ojos a mucha gente para que mejore esos procesos, ¿verdad? Si, por ejemplo, tocamos la puerta del MEP y tenemos un montón de gente que no ha sacado bachillerato, el MEP manda a profesores gratuitamente a organizaciones a que den clases y los preparen para los exámenes de bachillerato. Eso es gratis. Y el servicio está ahí, se llama Aula Abierta en el MEP. Es cuestión, como les digo, de entender el fenómeno dentro de la organización y empezar a buscar esas soluciones que poco a poco vayan mejorando. Sí, Paola, puede haber personas que no estén en pobreza extrema, por ejemplo, pero salgan como pobres multidimensionalmente. ¿Por qué? Porque de los 20 factores que se analizan en pobreza multidimensional, cuando el hogar activa más de 4, o sea, tienen más de 25% de afectación en más de 4 de los indicadores, ya se considera pobre multidimensionalmente. Y puede ser mal estado de las paredes, falta de internet, falta de seguro social en alguno de los miembros de la familia y desempleo. Y que alguno de los miembros del hogar no haya sacado bachillerato. Ahí te estoy hablando de 5, que puede ser que por ingreso estén bien, pero esos 5 factores alteran el tema y los ubican como pobres multidimensionalmente. No es por el PIB, correcto, no necesariamente. Tiene que ver con estos 20 factores, que ya les hablé de 5, que son los que se miden. Y dependiendo de cómo hizo usted en esos 20 factores, si activa más de 4, puede ser pobre multidimensionalmente. Y por ejemplo, si los temas suyos tienen que ver con desempleo en el núcleo familiar, con pago de seguro social a alguno de los miembros de la familia y con algunas otras cosas, usted generando alianzas sin un 5, ¿verdad? Generando alianzas puede superar ese tipo de cosas y el hogar puede salir adelante. Por ejemplo, nosotros en BAC flexibilizamos la política de empleo que decía que ningún familiar podía trabajar en el banco. La flexibilizamos, dijimos, todos los familiares pueden trabajar dependiendo de algunas características. Y con eso logramos que 4 hogares que estaban en pobreza multidimensionalmente, que activaron el tema de desempleo, 4 personas entraron a trabajar en BAC y mejoraron su posición. Efectivamente, Patricia, si la organización define un fondo de becas y ve que una de sus vulnerabilidades tiene que ver con educación, ahí hay una solución, ¿verdad? Y empezás a mejorar ese tipo de cosas. Lo que les digo, finalmente, es que esto es muy valioso, tiene mucho alcance. Y bueno, si queremos empezar y abrir una puertecita dentro de este gran proceso por el que hemos pasado en estos meses, pues esta herramienta es súper valiosa, ¿verdad? Y recuerden, el tema que nos trae aquí, por lo cual ustedes están haciendo una maestría, debe ser el cambio, la transformación. De nada nos sirve ser ISO 14000, carbono neutral, INTE B35, INTE 38 de equidad de género, si el contexto en el que operamos sigue siendo igual. O cambiamos la situación
o la organización va a tener problemas en el mediano y largo plazo. Para eso es que sirve esto. Y por supuesto, si este tipo de trabajo en responsabilidad social se convierte alguna de esas actividades en política pública que multiplique y potencie lo que hacemos, de ahí estamos generando un aporte maravilloso para el desarrollo sostenible de nuestro país. Que eso es, creo, a lo que debe apuntar lo que nosotros hacemos. Bien, si hay algún tema puntual o alguna área en la que quieran que nos extendamos, podemos hacer la clase de la otra semana, no tengo ningún problema en asistir allá a Heredia. Por favor, envíenme lo antes posible el ensayo para poderlo revisar, pero lo dejo a criterio de ustedes. Yo creo que hemos cubierto todo el plan de estudios. Si hay algo que crean que puede tocarse con más profundidad o hay algo que hemos obviado, por favor me dicen y lo podemos ver en la próxima clase. Pero ustedes me indican. Sí, en estos días que faltan voy a revisar qué no he subido y lo subo todo, por supuesto, para que tengan todos los contenidos, incluso la última ilustración que les mostré hoy, la presentación de hoy. Ya la caja de herramientas se las había subido para que tengan todos los detalles, toda la información. Bueno, entonces, si no ven la necesidad de que nos veamos, pues entonces les agradezco muchísimo estos meses de trabajo, estos meses de clase. Gracias por sus comentarios, por su comprensión en algunos momentos, por poner atención. Eso es todo un halago para uno como profesor. Les agradezco mucho este tiempo. Me encanta decir en la última clase que nunca olviden que la razón por la cual trabajamos en esto es absolutamente chancletuda. Tiene que ver con cambiar el mundo. Esa debe ser la razón principal de todo esto. Sí, hay que vestirse de ejecutivo y de ejecutiva, y hay que conocer muchos datos y hay que volverse una persona muy técnica, sin duda alguna. Y los invito a que lo hagan. Pero nunca se olviden de que para eso trabajamos en esto. Tiene que importarnos eso, porque en el momento que perdamos esa perspectiva, a la primera frustración que van a tener muchas en este camino, se caen. Busquen en ese rinconcito del corazón y del alma su propósito para estar en esto. Y guárdenlo y atesórenlo muy bien. Y vuelvan a él cada vez que topen con pared. Para que tomen fuerza y sigan planteando este modelo de organización, que es la única que nos va a hacer posible el desarrollo sostenible. Los animo, las animo, los insto a que sigan por este camino, que dicha que están en esto, que somos cada vez más, y vamos para adelante. Sí, doy otro curso, el curso de reportes de sostenibilidad al final de la maestría. Y también en su trabajo final, muchas personas también me contactan para ser tutor y con muchísimo gusto también soy director y tutor de sus trabajos finales. Esas dos son las oportunidades en donde podemos seguirnos viendo. Y por supuesto, tienen todos los contactos míos, con toda la libertad, me pueden escribir por correo, por teléfono, con todo gusto estoy a la orden. También, yo mi trabajo voluntario en el banco lo hago brindando charlas y yendo a juntas directivas para hablar de estos temas y lograr sensibilizar a los públicos. Entonces, con tiempo, por lo menos con unos 15 días, un mes de anticipación, me llaman y con mucho gusto yo voy a sus organizaciones. Ese es el trabajo voluntario que hago. Y cuenten conmigo para que de ahí sigamos transmitiendo este virus, porque de eso se trata.
Este es un tema importante y es valioso y hay que golpear la mesa para que cada vez más sean las organizaciones las que se metan en esta danza y podamos dejar esto mejor de como lo encontramos. Gracias por todas sus palabras y todos sus comentarios. Muchas gracias y espero que los conocimientos hayan quedado y les agradezco muchísimo el respeto y la apertura con los que han recibido cada clase y cada momento que hemos compartido. Nos seguimos viendo en la universidad y bueno, a partir del 18 de julio ya saben que están las notas. Como lo dije todo el curso, que tengan buenas noches y que sueñen cosas bonitas. Muchas gracias nuevamente y un abrazo a todos y a todas.